Bueno, muchas gracias. Estoy muy contenta de estar acá con mis amigos masones y con mis amigos laicos y amigas y amigues. Muchas gracias. Y además hablando de este tema, un tema que nos convoca desde hace unos meses con una enorme intensidad. Yo creo que para muchas personas con una gran sorpresa, porque algo que estaba ocurriendo socialmente, pero fuera del foco de los modos de informarse sobre política, tomó la calle. Y esa toma de la calle, para mí misma, que hace más de 3 décadas que activo en el feminismo, fue muy impactante, sobre todo por la gente joven. Así que Juani seguramente es nuestra delegada para hablar de cuestiones que también han quedado fuera de la política. Y lo que yo quería hacer, considerando el marco en el que me muevo, que tiene que ver con la filosofía feminista, es pensar cuál es, creo yo, el obstáculo fundamental para sancionar esta ley, que me parece que no tiene que ver con el derecho a la vida desde la concepción, creo que tiene que ver con la posibilidad de que a las mujeres se les reconozca autonomía y ciudadanía plena. Ese me parece que es un problema político, pero también es un problema basado en la historia de la filosofía, que paralelamente ha tenido la réplica sistemática de la historia del feminismo. Entonces me gustaría pensar un poquito estas dos historias, ¿no? Pensar que la cuestión del aborto es una cuestión que, por supuesto, tiene tanta historia como la humanidad, que en general las cuestiones que hacen en los cuerpos de las mujeres han estado atendidas por otras mujeres, que incluso la medicina, las medicinas más antiguas, la más antigua de la que hay testimonio escrito es la medicina egipcia, pero incluso las medicinas más antiguas, estoy hablando de 3000 años antes de Cristo, los papiros de Kahun y Ebers, que son los papiros médicos más antiguos que se conocen, los testimonios médicos más antiguos, incluso ahí la cuestión del cuerpo de las mujeres era una cuestión que no era la práctica de los médicos varones o de los sacerdotes, que tanto en Egipto como en la Europa medieval, en la Europa antigua y medieval, los sacerdotes eran los que tenían a su cargo el saber médico, pero los cuerpos quedaban a cargo de mujeres, de comadronas, que tenían otra lógica, en parte por la consideración de las mujeres como algo impuro, algo que tenía que ver con el pecado. Supongo que producía bastante horror el cuerpo de una mujer, somos muy jugosas y eso a mucha gente le impresiona. Muchas cosas que nos pasan harían, seguramente, cualquier varón sentiría que se podría morir si sangra como sangramos, si pare como parimos, si tiene cesáreas como las que tenemos. Y sin embargo, las mujeres vivimos de esa manera, no solo no morimos, son nuestras rutinas. La antigüedad entonces depositó en las mujeres la atención de los partos y mientras esto ocurrió, los partos además tenían posiciones distintas a los partos que vemos en el tiempo contemporáneo. A partir del siglo XX se impone el parto en camilla, pero es una posición totalmente antinatural puesta por el sistema médico como una manera de darle comodidad a quien atiende el parto y no a aquella persona que está protagonizándolo. Entonces, lo que ocurre con esta antigüedad es una consideración de los cuerpos de las mujeres como algo que está fuera de toda racionalidad, con argumentos muy diversos. En estos papiros egipcios que les cuento, el argumento por el cual las mujeres se enfermaban era que se producían migraciones del útero. El útero dentro del cuerpo de la mujer se movía y según el órgano que presionaba era el malestar que la mujer tenía. Pero esta idea entonces era una idea acerca de que las mujeres éramos manejadas por ese útero, que era como una criatura independiente, y de hecho lo que hacían los médicos, los sacerdotes, porque la egipcia era una medicina sacerdotal, era invocar ese útero para que regresara a su lugar o asustarlo para que se fuera del lugar donde estaba, y los métodos para asustarlo tenían que ver con dioses masculinos, dioses de la guerra, rutinas que no voy a contar ahora porque tengo un ratito cortito, pero que son muy, muy interesantes, ¿no? Esto influye, por supuesto, en la filosofía griega. La filosofía griega tiene de Egipto y de Persia muchas herencias, el pensamiento en general científico y también filosófico.
En Platón, la idea de la transmigración de las almas, de la metempsicosis de Platón, tiene este origen en la filosofía egipcia, y también esta idea del útero. Platón creía que el útero, decía él, es como un demonio dentro de otro demonio, ¿no? O sea, nadie puede manejar a una mujer, pero nosotras ni siquiera podemos manejar a nuestro útero, somos manejadas por él. Y esta idea de que el útero de la mujer es lo que impone su naturaleza. Platón creía que había tres almas, una racional que manejaba el intelecto, una irascible que manejaba el valor, la audacia, etcétera, que era el alma de los soldados, el intelecto era el alma del filósofo, y otra concupiscible que era el alma de todo lo material, los comerciantes, los artesanos, los labradores y todas las mujeres. Es decir, una mujer por tener útero, su alma era concupiscible, era la alma más baja de todas, la que ataba a lo material, a la tierra, lo menos valioso para Platón, y esto hacía entonces que no tuviéramos capacidad de racionalidad. La naturaleza que nos fijaban los egipcios era una naturaleza tal que ese útero también, con su manejo, que no era un manejo que pudiéramos con nuestra racionalidad dominar, manejara nuestra propia manera de ser, una manera que en la época de Aristóteles, que era contemporáneo de Hipócrates, Hipócrates decía que la naturaleza de la mujer era ser blanda, esponjosa y húmeda, en cambio la naturaleza del varón era ser cálidos, sólidos y duros, y por lo tanto los varones eran las racionales y las mujeres éramos irracionales. Como todo el mundo puede entender, cualquier cosa esponjosa y húmeda retiene humedad, y para Hipócrates la humedad, la plétora, o sea, el retener humedad era la enfermedad. Por lo tanto, éramos enfermas por naturaleza. Aristóteles e Hipócrates compartían varias de estas ideas y compartían una diferencia. La diferencia era que la igualdad era que ambos creían que había semen masculino y femenino y que esta conjunción era la que producía el embrión. Para Aristóteles era muy importante una diferencia, es que la mujer ponía la materia y el varón ponía la forma en ese semen que se unía. Entonces, la animalidad de un humano racional estaba en la materia, carne y hueso. La humanidad de ese humano racional estaba en la forma humana, que era lo que ponía el varón, y eso daba el alma racional. La diferencia era que Aristóteles creía que el orgasmo no era necesario, porque materia y forma se unían formando una unidad, y de ahí surgía el embrión. Hipócrates quería que sí, porque había que mezclar esos dos semen que iban a formar el embrión, y entonces la coctelera era el útero, y era necesario entonces sacudir un poco para poder armar esa primera materia. Esto era una diferencia entre ellos, ganó Aristóteles claramente, nadie considera, desde ahí para adelante, nadie consideraba el orgasmo como necesario para la fecundación, por lo cual la sexualidad y el placer sexual va por un lado y la fecundación y la procreación va por otro. Y esta es una discusión que hasta los años 60 del siglo pasado fue muy relevante, porque al separar reproducción de sexualidad a través de la anticoncepción, eso dio la posibilidad de pensar lógicas diferentes para cada una de estos dos proyectos personales. Por lo tanto, se podía pensar en una sexualidad sin reproducción. Y hacia fines del siglo pasado, hacia la década del 80, las técnicas de reproducción asistida permitieron la vuelta de eso, pensar la reproducción sin sexualidad. Estas dos cosas hacen que sexualidad y reproducción puedan ser proyectos diferentes, muy diferentes, y que estemos discutiendo otras cosas que no voy a discutir hoy, que tienen que ver con las técnicas de reproducción asistida, quiénes se sirven de ellas, cómo se utilizan los cuerpos de las mujeres, etc. Cuando decidamos discutir gestión subrogada, etc., volveremos sobre estos temas. Por ahora estamos con aborto. Y me parece muy importante saber que Aristóteles creía que había 3 etapas del alma, 3 estadios del alma. El alma vegetativa era la primera, que ese embrión, esa conjunción de materia y forma, no era humana desde el inicio. Primero tenía las condiciones de un vegetal, es decir, podía tener vida, respiraba, se alimentaba. Luego tenía, la segunda etapa era la del alma animada. El alma animada tenía más cualidades que la del alma vegetativa, por ejemplo, movimiento. Y finalmente el tercero era el alma racional, que ocurría aproximadamente
a las 12 semanas. Es decir que en la embriología de Aristóteles, hace 2500 años, ya había una progresividad en la cual el alma iba llegando a la humanidad y solo había ser humano cuando había alma racional. Esto hacía que la interrupción del embarazo en las etapas anteriores no fuera la eliminación de un ser humano, porque todavía no había ser humano. Estas ideas tal cual fueron tomadas por la Iglesia Católica y siguieron de la misma manera. Santo Tomás y San Agustín justificaban las interrupciones de embarazo hasta que el alma racional producía un ser humano en esta gestación. No era desde el comienzo de la concepción. La idea del comienzo de la concepción en los más de 2000 años de la Iglesia Católica es una idea muy nueva, es una idea de mediados del siglo XIX que tiene que ver en realidad con la concepción de la Virgen, un problema que no tenía que ver con el aborto, que se discutió en un concilio vaticano. Pío IX creo que era el Papa en ese momento, y que tenía que ver con esta idea de que la concepción de la Virgen tenía que ser sagrada desde el inicio, porque parece que la idea de que el Hijo de Dios fuera primero una lechuguita, después un conejito y recién después el Hijo de Dios, ¿no?, quedaba como un poco desprolijo y había que poner las cosas de otra manera como para que esta cuestión de la santidad de la sagrada concepción de la Virgen fuera sagrada desde el inicio. Esto hizo que cambiara el dogma, pero muy recientemente, un siglo y medio, cambiara el dogma de la Iglesia Católica que durante 18 siglos había sostenido la progresividad del embrión y el hecho de que solo cuando el alma era racional y que coincide con etapas embriológicas que tienen que ver con el desarrollo neuronal. Si uno lo piensa, con qué herramientas investigaban y cuáles eran las conclusiones, es muy sorprendente. Leer la biología de Aristóteles y leer de qué manera esto se desarrolló hasta la actualidad es también algo muy interesante. Lo que ocurre en la modernidad, desde el Renacimiento hasta la modernidad, vos estabas por avisarme cuando faltaran 5 minutos. No te olvides porque quiero llegar a un final. Vas 12 minutos. Bueno, ok. Sí, porque a veces me subo por las ramas. Lo que ocurre en el Renacimiento es una cosa muy fuerte, que es la persecución de las brujas. Ustedes saben que quienes fueron más perseguidas, y esta persecución la hace la Iglesia Católica, la hace con un manual que se considera el primer tratado de derecho penal, que es el Malleus Maleficarum, el martillo de las brujas. En ese manual se enseña a reconocer a las brujas, se describen los males que las brujas producían, se enseña a torturarlas, se enseña a que confiesen, porque la Inquisición necesitaba, y este manual era el que daba instrucciones para eso, eliminar estas mujeres. Las más peligrosas eran aquellas que atendían los partos. Y lo que ocurre en este proceso entre el siglo XV y el siglo XVII es que la atención de los partos pasa de ese manejo que había sido hasta el momento en manos de las mujeres durante por lo menos 2000 años o 2500 años, pasa a desarrollarse en las universidades donde las mujeres tenían prohibido el ingreso por parte de obstetras. La obstetricia es la última especialidad en las universidades europeas, en las carreras de medicina, ya en el siglo XVIII, posterior a la Revolución Francesa, y toman entonces la atención de los partos los varones, que eran los únicos que podían estudiar, e incluyen tecnologías que antes no había en los partos eran un manejo más natural con los cuerpos de las mujeres y a veces varias parteras atendiendo a una mujer. Incluyo, por ejemplo, el forceps o algunas otras herramientas que se crean como para manejar esos partos, donde el cuerpo ya no es el cuerpo de una par, un cuerpo donde empáticamente puedo suponer cuáles son sus percepciones, sino que es un cuerpo en tercera persona, anónimo, visto desde un punto de vista presuntamente objetivo, despersonalizado, todo lo que la ciencia moderna impone como punto de vista sobre sus objetos. La caza de brujas se supone que lleva a la hoguera aproximadamente 9 millones de mujeres en esos 3 siglos. Es decir que lo que hay en este proceso es una apropiación de la regulación de la población de las manos de las mujeres, de cada mujer singular, a las manos de los estados modernos. Los estados modernos surgen con varias revoluciones. La revolución industrial, que es una revolución que va a cambiar las modalidades de trabajo y, entre otras cosas, va a permitir que ya no haya esclavitud. Por lo tanto, esas relaciones naturales de poder que Aristóteles ya había señalado, que eran por naturaleza
el amo es superior al esclavo, el adulto al niño y el varón a la mujer. Eran las tres relaciones de poder naturales que fundaban para Aristóteles el orden social. En la modernidad la esclavitud ya no es un negocio porque pasa a producirse en gran escala en el ámbito de lo público, pero esa relación de poder que es la esclavitud se cambia por el contrato laboral. No voy a discutir acá el contrato laboral, pero si quieren después lo discutimos. Por supuesto no es una relación de paridad. Pero las otras dos relaciones, el varón es superior a la mujer y el adulto al niño, quedan naturalizadas porque lo que se produce en la modernidad es una gran división entre un ámbito público y un ámbito privado, a diferencia de las formas de organizar la sociedad antiguas y medievales. Ese ámbito público va a ser institucionalizado en el Estado y el ámbito privado en la familia. Dos instituciones diferentes, pero se piensa el Estado como político y la familia como natural. Entonces, la relación de poder dentro de la familia sigue siendo una relación donde el patriarca, cabeza de familia, tiene no solamente poder sobre la mujer y los hijos, sino que tiene la mujer y los hijos como patrimonio, como una propiedad. Es su mujer y sus hijos en un sentido patrimonial. ¿Faltan 5? La ciudadanía requiere propiedad. Recordemos que el lema de la Revolución Francesa era libertad, igualdad, fraternidad. Primero era resistencia a la opresión, después cambia en fraternidad. Libertad es lo que obtienen los esclavos con la ciudadanía. En la Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano dice todos los hombres nacen libres e iguales y tienen los mismos derechos. Que nacen libres quiere decir que no hay esclavitud natural, que nacen iguales. Quiere decir que todos tienen ciudadanía plena, todos tienen la misma jerarquía, no hay jerarquías naturales y tienen los mismos derechos, todos tienen ciudadanía plena. Todo este lema, nacen libres, iguales y tienen los mismos derechos, todo este lema es solo para los varones y ni siquiera para todos los varones. El contrato social, que es el contrato que garantiza la ciudadanía, es un contrato que va excluyendo de a poco, y esos son los filósofos modernos, va excluyendo a todas las mujeres, es solo para varones, a negros e indígenas porque no tienen pensamiento racional. Eso que se les negó a las mujeres también se les niega a culturas diferentes y etnias diferentes, y a niños porque no son maduros. Por lo tanto, las edades también influyen y desde ese momento la cuestión de la edad es una exclusión de la ciudadanía. Desde la modernidad se crea la ciudadanía, pero es una ciudadanía que excluye a las mujeres, excluye a los niños, niñas y adolescentes de la ciudadanía y excluye a negros e indígenas y excluye también a quienes no tienen propiedad privada. Es decir, que es una ciudadanía que tiene clase, tiene etnia, tiene edad, tiene género, totalmente limitada y sin embargo se la presenta como universal. Lo que ocurre con esa ciudadanía es que es una ciudadanía que va a representar un universal definido en ciertos embajadores de lo humano que resultan ser todos varones blancos europeos, capaces, la mayoría de ellos protestantes, porque había una fractura con la Iglesia, pero de esa fractura no nos beneficiamos las mujeres. Se benefició un tipo de ciudadanía que llamamos androcéntrica, con todos estos poderes, que representa por sustitución al resto de las poblaciones. En ese momento surge el feminismo, lo que llama feminismo de la primera ola, reclamando que esta universalidad de la ciudadanía no comprende a quienes habían luchado en la Revolución Francesa. Si hacemos un salto muy gigante y bueno, eso influye en nuestra propia Revolución de Mayo. Nuestra Revolución de Mayo también está pensada con un carácter universal. Sin embargo, la revolución es en 1810, en 1811 el Cabildo del Río de la Plata resuelve, 19 de septiembre de 1811, que no van a ser considerados ciudadanos, vecinos, o sea, capaces de participar, así como en las asambleas francesas, en las asambleas del Cabildo, ni los negros, ni los indígenas, ni los mestizos, ni las mujeres. Eso resuelve un tipo de ciudadanía absolutamente, entonces, excluyente por cuestiones de raza, por cuestiones de género. Nuevamente tenemos un tipo de ciudadanía que tiene color, tiene edad, tiene capacidad económica, había que tener casa fundada, un modelo bastante parecido al de la Revolución Francesa. O sea que también acá se inicia de esa manera. Cuando en 1921 se redacta el Código Penal, es un código penal liberal, es decir, acorde con estos principios de derechos universales, pero declamados con una universalidad abstracta, que es una gran trampa del lenguaje, porque, bueno, vos vas a hablar del lenguaje, Marcela, así que te dejo las cuestiones semánticas, pero siempre que pensamos un lenguaje universal y abstracto,
las condiciones de particularidad me señalan quién queda excluido. Entonces no es que por ser universal y abstracto no tiene sexo, tiene pero no se enuncia, no es que no tiene color, tiene pero no se enuncia, y así. En 2 minutos y termino. No, pues te veo enarbolando así, no sé. No sé cómo sacar el disciplinamiento, pero estoy invitada. Entonces, en 1921 teníamos las mujeres una ciudadanía por sustitución. Un conjunto de varones, que ni siquiera eran todos los varones, decidían por todo el resto de la población qué era lo mejor para ellas. Y lo que decidieron para las mujeres era bastante progresista. Decidieron que en caso de riesgo para la vida de la mujer, la vida tenía prioridad por sobre la vida del embrión, que en caso de riesgo para la salud tenía prioridad por sobre la vida del embrión, que en caso de violación, la autonomía de la mujer tenía prioridad por sobre la vida del embrión, y que en caso de incapacidad de consentir, mujer idiota o demente, esa capacidad de la mujer tenía prioridad por sobre la vida del embrión. Eso se decidió. La idea de que el derecho a la vida es un derecho absoluto, que los tratados internacionales lo impiden, hace un siglo que se resolvió otra cosa. ¿Y qué es lo que ocurrió? Que no lo podemos ejercer porque quienes deberían garantizar el ejercicio son sujetos donde las mujeres pocas veces estamos inscriptas. Estamos inscriptas con autoridad epistémica, con autoridad sobre nuestros cuerpos y como sujetos racionales. En ese momento, alguien benéficamente decidió por nosotras, de manera paternalista, que nos iba a dar ese derecho. Ahora, el ejercicio de ese derecho es cruento. Cuando pensamos en esa ética de Aristóteles que nos excluía de la racionalidad, en la ética de Kant, que pretendía ser universal y es la ética del sapere aude, del animarse a pensar, del animarse a usar la razón, pero a las mujeres éramos descriptas por el propio Kant como sujetos incapaces de razón, es decir, que debíamos ser tutelados, se debía decidir por nosotras. Y ni siquiera podíamos comprender la ética porque teníamos sensibilidad para la estética, pero no capacidad racional. Entonces estábamos fuera de la ética. Hasta llegar al constitucionalismo moderno, ¿no?, de John Rawls en los años 70, la idea de pensar un criterio de justicia desde un nuevo contrato social, un nuevo pacto, que era el pacto de definir el concepto de justicia. Cuando Rawls pone los sujetos a tomar esa decisión de definir la justicia, dice, un conjunto de patriarcas, cabeza de familia, bajo el velo de ignorancia, deciden entre sí cuál es el concepto apropiado de justicia. El velo de ignorancia significaba que los sujetos no sabían si eran ricos o pobres, blancos o negros, si tenían conocimiento, si eran ilustrados o eran analfabetos. El no saber eso hacía que el concepto de justicia fuera igualitario porque no iban a tratar de sacar ventaja para su propia condición. Ahora, había dos cosas que quedaron fuera del velo de ignorancia. Era un patriarca, es decir, un varón, cabeza de familia, es decir, había una familia patriarcal. Nuevamente, la estructura de la familia queda en estado de naturaleza y no bajo la descripción de la justicia. Los 70 son la irrupción de la segunda ola del feminismo. El feminismo va a reprochar todo esto, va a reprochar el hecho de que las mujeres no seamos consideradas en condiciones de igualdad. Todo este trayecto de los 70 para acá es un trayecto evolutivo del feminismo ya para discutir muchas cosas. Estamos debatiendo el aborto, ya no hablando ni siquiera de mujeres, hablando de personas capaces de gestar, porque muchas de estas cosas han sido puestas en crisis, no solo la relación entre reproducción y sexualidad, sino la relación entre los cuerpos, las identidades, las expresiones de género y las posibilidades de orientación sexual. Entonces, todo esto va a generar una complejidad en el análisis de sexualidades, maternidades, paternidades, etcétera, absolutamente diverso de lo que podíamos estar discutiendo 10 años atrás. ¿Cuál es el problema en este momento? Y con esto termino. El problema es que al momento de tomar una decisión sobre el aborto, las mujeres enfrentamos un conflicto moral, un conflicto ético. Un conflicto ético no entre el mal y el bien, porque esos son fáciles de resolver. Resolvemos el bien y evitamos el mal. El conflicto ético es entre dos males. El conflicto ético es entre una maternidad forzada y la interrupción de un embarazo. Y lo que tenemos que evaluar como sujetos racionales es qué nos trae un mal menor. ¿Cuál es el menor sacrificio en términos de lo que esa mujer proyecta como vida? Cuando nos hablan de los varones también pueden opinar, dejo esto para que lo charlemos, hay muchos varones en el auditorio, no voy a calificar a todos, tal vez no son varones, cada cual dirá cuál es su identidad, pero
la mayoría de las mujeres abortan solas, la mayoría de las mujeres crían solas a sus hijos. Tenemos solo en la ciudad de Buenos Aires 40% de hogares con mujeres solas cabeza de familia. Eso quiere decir que cuando una mujer se ve en la opción entre la maternidad forzada y la interrupción del embarazo, maternidad forzada significa ausencia del Estado y muchas veces también ausencia de sus compañeros. Entonces, ¿habría muchas cosas que hacer? Sí, habría muchas cosas que hacer. ¿Podemos sustituir a la mujer en esta decisión? No. ¿Le podemos dar más alternativas? Ahora nos hablan de educación sexual. Me encanta que los senadores y diputados descubran que hace 12 años logramos una ley de educación sexual. Que yo tuve que intervenir ante el Tribunal Superior de Justicia con una amicus curiae porque no se quería aplicar, porque decían que la familia tenía que hacerse cargo de la educación de los hijos. Tener hijos no habilita para educar, así como correr rápido no habilita para dar fisiología muscular. Son dos cosas diferentes. Y el hogar, la familia, es muchas veces el lugar de abuso, de maltrato y de violencia, por lo cual cuando damos educación, entre otras cosas, tenemos que proteger de estas situaciones que ocurren en el seno de las familias. El problema político, desde mi punto de vista, es cederles a las mujeres este último estandarte que es la decisión racional de sus conflictos morales. No creen en nosotras ni como sujeto de la política ni como sujeto de la ética. Y esto es algo que solamente se va a modificar cuando vean que en la calle, ahora que sí nos ven, como dice nuestro lema feminista, tenemos mucha claridad acerca de nuestras demandas y que sabemos claramente que la opción no es abortar o no abortar, ya abortamos. Ni siquiera es abortar de modo seguro o no, ya tenemos redes de socorrismo, por lo cual nosotras nos acompañamos para abortar de modo seguro. El tema acá es si el Estado se va a hacer cargo de las condiciones de ciudadanía de las mujeres. Por el momento está en mucha deficiencia. Muchas gracias.